Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. ¿Dónde te encuentres? Recuerda que soy Richard y estoy aquí para hacer lo que es una lectura bonus para ellos y ellas del signo de Géminis. Muchísimas gracias también Géminis por seguir mi canal. Suscríbete, comenta, comparte, da un like. Activa la campanita de notificaciones porque es muy importante. Esta lectura abarca todo lo que es Luna, Sol ascendente y Venus. Es una lectura bonus y por lo tanto para muchos que conocen cómo funciona este canal, las lecturas bonus te entregan mensajes que son muy impactantes e importantes. Mi querido Géminis, voy a colgar justo hoy día, ¿vale? Voy a colgar lo que es un video para que tú te liberes de la brujería, lo que es en su totalidad, ¿vale? Lo vas a encontrar ya sea lo que es en las recomendaciones en este video, al principio o al final, o simplemente busca en esta semana, vas a ver, ¿vale? Yo te voy a poner también lo que es el enlace. Si tú quieres, dímelo en el comentario para ponerte lo que es el enlace, ¿vale? Lo anclo ahí y automáticamente llegas lo que es a ese video. Muy bien, mi querido Géminis. Vamos a ver qué nos quieren decir tus arcángeles para vosotros con mucha fe. Victoria, cariño, victoria. Mira esta carta que es tan hermoso. Nos están diciendo, el arcángel Sandolfón, tus plegarias han sido escuchadas y serán satisfechas. Mantén la fe, cariño. Siento, cariño, que para ti va a llegar una sorpresa maravillosa. Siento que simplemente todo se empieza a poner en orden. Puede ser que inclusive vas a tener contacto, comunicación, o que simplemente tus proyectos, tus negocios, tus sueños van a empezar a florecer, van a dar frutos, ¿vale? Pero yo estoy sintiendo cariño, ya sea lo que es en la parte sentimental, ya sea lo que es en la parte laboral, en tus proyectos, en tus sueños, tú vas a salir triunfante, porque tú eres ganador y ganadora desde este momento. Muy bien, Géminis. Estás empezando bien, cariño. Estás empezando bien. Vamos a ver qué nos quieren decir tus energías en estos momentos con mucha fe. Recuerda que es una lectura general. Tú solamente toma lo que es tuyo. La carta de la sota de espadas, la carta de la luna y tenemos aquí la carta del rey de bastos. Ya decía yo, qué raro, ¿por qué me ha salido bastos? ¿Por qué? Antes de tiempo. Yo lo que estoy viendo, Géminis, existe una persona que está por ti. Puede ser que me dices, Richard, apenas lo estoy conociendo, no confío mucho, ¿vale? Porque yo veo un poco de desconfianza, yo veo que te estás cuidando. Puede ser que me digas, Richard, de repente se va a portar como el resto de los cucarachos. Mejor lo sigo conociendo, la cual haces bien, cariño. Pero yo estoy viendo, cariño, que para muchos de vosotros es una relación nueva y para muchos de ustedes, como están empezando lo que es una relación nueva, existe alguien con la cual tú tuviste lo que es una historia, o tu pareja, o tu ex, que está a la expectativa, que está pendiente, ¿vale? Vamos a ver qué más nos dicen. La carta del 6 de copas y la carta del 4 de espadas. Yo lo que puedo sentir, aunque de repente me dice Richard, ¿qué va a hacer? No creo que sea mi ex, ¿vale? Porque este cucaracho no me dice nada, porque está callado, está callada, pero yo veo que tiene miedo que tú te ilusiones con un nuevo amor, que tú empieces una nueva historia. Tiene miedo, cariño, le da pavor, se pone nervioso o nerviosa, porque mira, cierra con la carta del 4 de espadas. Se pone a pensar, se pone a meditar. Por eso que me sale la carta de victoria, porque lo mejor está por llegar a tu vida. Estas personas, esta energía que no te dio tu lugar, estas personas, esta energía, tu ex, que en su momento te hizo sentir como lo peor del mundo, ahora viene arrepentido, ahora quiere lo que es una oportunidad para que vosotros retomen lo que es el contacto o la comunicación. Aunque no te diga nada, aunque se quede callado o callada, está observando, está viendo tus pasos, está viendo con quién sales o dejas de salir. Yo veo que esta persona, cariño, todavía tienes esperanza de que vosotros dos vuelvan otra vez como una historia o como una relación. Puede ser que me digas, Richard, pero ¿por qué me dices esto, cariño? Si esta persona tiene pareja,
si esta persona está con alguien, ¿sabes qué es lo que quiere hacer? Este cucaracho, cariño, está haciendo un balance, quiere tomar una decisión, quiere divorciarse, quiere llegar a tu vida. Es esto, ¿vale? Porque nos hablan de oportunidades también, porque tenemos aquí la carta del as de espadas. Siento que muchos de vosotros, Géminis, siento un Virgo, a lo mejor lo he mencionado de una manera inconsciente, ¿vale? Siento un Virgo. Yo lo que estoy sintiendo, Géminis, para vosotros, hay un grupo de ustedes que tiene que hacer un balance entre la familia, el trabajo y los sentimientos, ¿vale? Tienes que tomar una decisión, porque a lo mejor de repente puede ser que tú estás mezclando tus problemas de pareja, tus problemas sentimentales con la parte laboral, y esto te puede traer algún tipo de problemilla. Puedes tener algún tipo de problemilla. Entonces nos dicen, céntrate en este momento, lo que es en la parte del trabajo, de los proyectos, porque es lo que te conviene actualmente. Es muy importante que tú tengas tu estabilidad y luego va a llegar lo que es la victoria, va a llegar lo que es la tranquilidad con esta relación o con esta historia. Yo veo que todo se pone en orden, pero tú también tienes que poner de tu parte, ¿vale, cariño? Tienes que poner de tu parte, Géminis. Muy bien, vamos a continuar. La lectura es Géminis, solo que a veces, cuando estoy haciendo la lectura de una manera inconsciente, menciono signos sin querer. Estoy haciendo la lectura y digo un signo, yo continúo con la lectura, pero es porque la energía está ahí, ¿vale? Quiero que entiendan cómo funciona. Muy bien, vamos a ver qué nos quieren decir el tarot elemental para vosotros con mucha fe. Vamos a ver qué nos quieren decir el tarot elemental. Me sale la carta del 3 de oros, reconstrucción. Me sale la carta del rey de copas, nuevos comienzos. ¡Wow! Géminis, por Dios. Cariño. Es que voy a ir sacando más carta, ¿vale? Yo lo que estoy viendo aquí, después de la tormenta, después de tanto sufrimiento, tanto dolor, tu corazoncito se estaba volviendo como una piedra, tu corazoncito se estaba cerrando a creer de repente lo que es en el amor, en las oportunidades. Siento que viene la reconstrucción de tu hogar, la reconstrucción de tu energía, de tu espíritu, de tu alma, porque tenemos aquí la carta del 3 de copas. Veo que inclusive, ya sea de repente con el pasado o con una relación nueva, pero a ti te viene lo que es la reconstrucción sentimental en tu vida. Mira, la reconstrucción sentimental. Siento que hay una persona que quiere ponerse en contacto contigo, quiere expresarte todo lo que siente, quiere pedirte perdón. Veo arrepentimientos, veo sufrimiento también de parte de ellos o de ellas. La carta de la reina de bastos, la carta del 7 de bastos y la carta del 9 de bastos. Este cambio de energía, este cambio de actitud de la persona de tu interés va a despertar las alarmas en tu entorno, tanto en el entorno tuyo como también de ellos. No sé por qué siento, Géminis, que a lo mejor de repente muchos de vosotros existen terceras personas que no te quieren ver feliz. Existen terceras personas que se metieron lo que es en medio de la relación o que simplemente esa persona que te robó el gran amor de tu vida, esa persona que se metió en medio de vuestra relación, aún sabiendo que vosotros eran pareja, yo veo que ahora está pasando por lo mismo que tú pasaste, dolor, sufrimiento, desconfianza. Veo que ellos ahora o ellas dicen, por favor, no quiero perder a este amor, no quiero que vuelva con Géminis, ¿qué estaré haciendo mal? ¿Por qué estoy pagando todo esto? Algunos de ellos se dan cuenta, otros simplemente se cierran lo que es en su dolor. Cariño, se cierran lo que es en su dolor, ¿vale? Como diciendo, yo no tengo culpa. No, yo no he hecho nada malo. Es que no quieren ver lo que es el tronco que tienen en el ojo, cariño. Hay personas que van a empezar a pagar todo lo que te han hecho. El karma lo llega y tú lo vas a ver con tus propios ojos o ya lo estás viendo, Géminis. Ya lo estás viendo todo lo que está pasando esta persona porque te hizo daño. Pero no quieren aceptar que a lo mejor de repente la solución en sus problemas está que se arrepientan, está que pidan perdón,
pero no lo van a hacer muchos de ellos. O al menos que pidan perdón a Dios. Al menos que pidan perdón a Dios, pero no lo van a hacer. Te voy a dar lo que es signos. Vamos a ver signos. Signos, signos, signos. ¡Wow! Me sale un Virgo, te lo dije. ¿Y cómo salió disparado? Me sale un Virgo. Me sale lo que es un Leo, Escorpio, Géminis, Capricornio y otra vez Capricornio. 2 veces. Y debajo tengo lo que es Virgo. Capricornio y Virgo, ¿vale? Estás lidiando. Capricornio o Virgo. Te voy a sacar lo que es iniciales. Vamos a ver. Pero es muy fuerte, Géminis. Es muy fuerte que si este grupo de personas te hizo daño, si este grupo de personas te apartó del gran amor de tu vida, hizo comentarios que no venían al caso, ¿qué le cuesta pedir perdón? ¿Qué le cuesta arrepentirse ante los ojos de Dios para que a lo mejor su vida sea diferente, sea bonita, tranquila, pero no? Su orgullo les puede más. Y por eso que Dios, la mano de Dios está ahí, como diciendo, ¿no quieres aprender por las buenas? Pues vas a aprender por las malas. No sé por qué siento, Géminis, que inclusive de repente tú eres testigo que Dios está empezando a arrebatar familias cercanas. Familias que a lo mejor de repente no se han metido contigo, pero quieren que ellos reaccionen, quieren que cambie, ¿vale? La letra G, la letra S, la letra A. Muchos de vosotros me están viendo de una isla o están en comunicación cero con la persona de su interés, ¿vale? La letra E, la letra L, la letra F y la letra C. Muy bien, vamos a continuar. Vamos a ver qué más nos quieren decir las energías para vosotros con mucha fe. Voy a recoger estas cartas, menos las cartas guías, y vamos a ver qué nos quieren decir el tarot Celtic. A ver, el tarot Celtic para Géminis. Vamos a ver. ¿Qué nos quieren decir el tarot Celtic? ¡Wow! Mira lo que me sale aquí. Es increíble. Me está diciendo, para ti va a llegar reconocimiento. El karma empieza a tocar tu puerta, pero para bien. El karma simplemente te va a dar lo que es felicidad. Veo que inclusive, cariño, de repente tú vas a recibir algún tipo de ascenso, puede ser lo que es en la parte laboral, o simplemente la persona que en algún momento te dio la espalda, la persona que en algún momento no te dio la razón, te pide perdón, pide una oportunidad, y yo veo que allí se vuelve a despertar las alarmas. Yo creo, cariño, que a lo mejor de repente tú estás separado o separada del gran amor de tu vida. Esta persona tiene una historia. No sé por qué siento que la vida de ellos o de ellas es un infierno. Puede ser que a lo mejor constantemente lo dice, tú no te comparas en nada a la mujer o al hombre que yo tenía. Tú sabías que yo tenía una relación y te metiste en lo que es en el medio. Tú sabías que yo amaba a otra persona, pero sin embargo no te importó nada separarnos. Es cuando ahora hay conflictos. Es cuando ahora ellos o ellas se dan cuenta. Por eso que el otro grupo, tus enemigos, por eso que lo están pasando mal. Y de repente, Géminis, en algún momento, y no sé por qué siento que tú me lo vas a decir, cariño, en algún momento de repente ellos han dicho de que tú lo has hecho daño, de que tú lo has hecho brujería, de que tú lo has hecho algo. Su cabecita sucia, piensan que todos están cortados con la misma hacha. Es así, piensan que todos son de la misma calaña, como ellos o como ellas. Tú lo único que quieres es paz. Tú lo único que quieres, Géminis, me dice, Richard, yo necesito estar en paz conmigo, con Dios y con los demás. Pero sin embargo, este grupo de bichos piensan que tú lo has hecho algo, cariño. ¿Alguna vez de repente quizás algún familiar o ellos te han dicho, eres una bruja, eres un brujo? De repente te lo han dicho, cariño. ¿Cómo es su mente cochina? De verdad, qué pena que me da esa gente. La carta del 9 de bastos, la carta de la reina de espadas y tenemos la carta del as de pentáculos. Existe una persona, porque tenemos aquí la carta de la muerte, existe una persona, cariño, que te está observando, existe una persona que sabe de tus problemas, sabe de tu dolor, todo lo que tú has pasado en tus relaciones, en los problemas que estás teniendo con el otro grupo de personas, pero yo veo que ellos, aunque se mantienen lo que es al margen,
siempre están como a la expectativa, siempre están como viendo tus movimientos. Yo creo, cariño, que esta persona tiene una intención por ti. Ya me lo había reafirmado aquí lo que es en tu energía, pero yo veo que esta persona que te está observando, ya sea tu ex o una persona nueva, esta persona quiere comenzar algo contigo, quiere una historia de amor, quiere un nuevo comienzo con vosotros, ¿vale? Mira estas cartas, cariño. Por eso, anda un poco desconfiado o desconfiada, ¿vale? Porque mira, aquí sale él o ella, escondido o escondida detrás de un árbol. Y aquí está todo lo que es tu energía. Es esto. Y mira, cariño, mira que, ¿cómo es la gente de verdad? Es que yo, cada vez que pasan los años, a veces desconozco a la humanidad. Desconozco el carácter que tienen. Creo como que las personas, hay un grupo de personas que cada vez se vuelven más malos, más malas. No les interesa hacer daño a los demás. No le interesa de repente que tú sufras, que tus hijos sufran. No, lo único que quieren es de repente salir victoriosos. Lo único que quieren es salirse con su capricho. Pero con tal de hacerte daño, son capaces de mover cielo, tierra y mar, cariño. Es esto, porque yo veo que te atacan. Yo veo que a lo mejor de repente inclusive lo dicen a esta persona que está interesado en ti. No te metas con Géminis. Géminis es mala persona. Géminis ha estado con Pepito, con Pepita, con todo el mundo. Siempre trata de hacerte quedar mal. Pero yo veo que esta persona tiene esperanza. Yo veo que ellos o ellas te quieren, ¿vale? Solamente que está al margen. Está al margen. Vamos a continuar. La carta del 2 de espadas. La carta de la luna. Y tenemos la carta del Rey de Copas. En algún momento han tenido ganas de repente de soltar la conexión, de no tener contacto contigo, pero sin embargo su intuición, su corazonada lo ha dicho, no dejes a Géminis. Y tarde o temprano, cariño, te van a pedir lo que es una oportunidad de empezar algo nuevo vosotros dos. Yo veo, cariño, que nadie va a poder contigo. Nadie es, cariño. Yo veo que estás protegido por Dios, por el universo, por tus guías. Te vienen oportunidades que tienes que abrazar. Yo sé que hay muchas energías. Yo sé que a lo mejor de repente, como que a veces sientes que el mundo entero está lo que es en tu contra, pero todo se va a poner en orden. Recuerda la carta de los ángeles. Te llega la victoria para ti y tienes que tener fe. Fe, sobre todo. Muy bien, vamos a continuar. Te voy a hacer lo que es respuesta en el tarot egipcio, que lo había mencionado y en Tauro no lo he hecho. Te voy a poner lo que es 3 grupos. Tú vas a elegir uno de ellos y esa va a ser tu respuesta, ¿vale? Con mucha fe. Vamos a ver 3 grupos. Vale, voy a barajear esta que ya se vio. Listo. 7 segundos. Opción 1, opción 2 y opción 3. Y vas a elegir uno de ellos. Ahora. Listo. Para aquellos que han elegido la opción 1, respuesta es un sí. La carta de los enamorados y es Géminis. Para aquellos que han elegido la opción 2, respuesta, la luna es un no. Haz caso de tu intuición. Para aquellos que han elegido la opción 3, respuesta, la sacerdotisa es un sí. Evolución, madurez, también magia, ¿vale? Muy bien, vamos a continuar. Te voy a sacar lo que es las características de la persona de tu interés con mucha fe. Recuerda que es una lectura general. Solo toma lo que es tuyo, el resto déjalo a Dios, al universo. Vamos a ver las características. Las características para Géminis, lectura bonus. Gracias por tu apoyo, cariño. Yo veo que siempre me apoyan. Muchísimas gracias. Me sale la carta de la Reina de Copas. Muchos de vosotros de repente están lidiando con una persona que puede ser mayor de 35 años, es una persona muy espiritual, es una persona que a lo mejor de repente vosotros puede ser que estén separados, pero la conexión continúa entre ustedes dos. Cabello largo o cabello de color rojo o castaño, ¿vale? Ya sea natural o pintado, da igual. Son personas que a lo mejor de repente le encanta la pesca, le encanta el mar también. La carta del Rey de Bastos. Muchos de vosotros están lidiando con alguien de elemento fuego. Puede ser un Leo. Puede ser que esta persona viva en un continente como África o simplemente viva lo que es en una isla o en un sitio donde yo veo que escasea lo que es el agua. Es un terreno árido.
Puede ser que esté rapado o rapada, es muy moreno o afroamericano o mulato. Tiene ojos claros, verdes, azules, ojos claros. Tiene algún tipo de tatuaje lo que es en el brazo. Puede ser que esta persona trabaje también lo que es con fuego, fogones, hornos, cocinas, industrias, etcétera, etcétera. Muchos de vosotros sienten que una persona siempre se pone como muy nervioso cada vez que te ve o nerviosa. Cabello largo, negro, delgados o delgadas, tienen algún tipo de tatuaje. De repente están saliendo de un luto, ¿vale? Porque lo veo vestido de negro. Vive en un sitio también árido. Puede ser que a lo mejor tu pueblo, tu ciudad, tu barrio no exista muchos árboles. Es como muy seco. O vive en un sitio de repente de construcción que es muy seco también. Siento que esta persona se deja manipular por el resto o simplemente hay una influencia de magia. ¿Vale, mi querido Géminis? Mira el video para que te liberes lo que es de la brujería en su totalidad. Te lo voy a anclar lo que es en el mensaje o simplemente en las recomendaciones lo vas a encontrar. Gracias por tu apoyo, corazón, y bendiciones. Hasta la vista.